Vamos a grabar la presentación para poder difundirla luego más tarde por nuestros canales. Bienvenidas, bienvenidos todo el mundo. Muchas gracias por venir a la presentación de este informe, El verdadero precio de los alimentos, que es un estudio que, como sabéis, ha realizado Ecologistas en Acción. Yo soy Marta Monasterio, responsable de prensa, y en esta presentación pues, van a hablar 5 personas que han participado en el estudio. Como sabéis, es un estudio que aborda el impacto de la agroindustria en 4 territorios concretos del Estado español. Entonces, bueno, la presentación, cada una de estas 5 personas va a hablar unos 5 minutos. La presentación en total va a tener una duración de media hora, 35 minutos, y luego ya pues daremos paso a las preguntas. Si vais teniendo preguntas a medida que las personas van hablando, podéis apuntarlas en el chat, que tiene la herramienta esta del chat de Zoom. Y si no, pues más tarde también podréis hacerlo por chat o con el micro abierto, como prefiráis. Os hemos dejado en el chat un enlace con el que ya tenéis acceso al informe, al resumen ejecutivo, que se ha traducido tanto al catalán, porque el informe también habla de una parte del País Valencià, de la Albufera Valencia, y también se ha traducido a otros idiomas, inglés, italiano, alemán, no sé si alguno más, francés, por las dimensiones internacionales que tiene este informe, como ya van a contar nuestras compañeras. Y nada más, yo ya me callo, le doy el paso a Elena Alter. Ella es la coordinadora del área de agroecología en Ecologistas en Acción y va a hacer como una introducción de lo que ha supuesto este informe. Así que nada, cuando quieras, Elena. Vale, gracias, Marta. Hola, buenos días. Pues primero de todo queríamos echar un poco una mirada a por qué hemos hecho ese informe. Básicamente en el contexto actual de crisis múltiples, incluida la crisis agraria que ha llevado a decenas de miles de agricultores y agricultoras a tomar las calles en los últimos 3 meses, como todos sabemos, pues nos gustaría puntualizar que este informe y nuestro trabajo en la campaña no va dirigidos contra los agricultores y las agricultoras, ¿no? Lo que estamos sí denunciando en esta campaña y también mostrando con los datos recogidos en este informe es que el actual modelo agroindustrial ha llegado al borde del colapso y está explotando y destruyendo las bases para su propio sustento, como todos sabemos, los suelos fértiles, los recursos hídricos o también los servicios ecosistémicos que en su conjunto son imprescindibles para el funcionamiento de la agricultura. Entonces, insistimos en ese informe y en la campaña en la necesidad de cambiar el modelo agrario hacia un modelo agroecológico, que significa que es más sano, más justo, sostenible y también local. Para dar un poco de contexto, este informe se enmarca, como ya ha dicho Marta, en la campaña El verdadero precio de los alimentos. ¿Y qué pretende conseguir esta campaña? Para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado, nuestra campaña no solo pretende sensibilizar y activar el sector productivo y los actores, digamos, sociales y políticos locales de la región mediterránea de España, sino también a las sociedades receptoras. O sea, eso significa a los responsables políticos y a los minoristas, sin los cuales, desde nuestro punto de vista, será imposible lograr un cambio de modelo en la cadena alimentaria. Todos estos actores deben actuar para poner fin a la explotación de la naturaleza y de los agricultores y también de las trabajadoras y trabajadores agrícolas locales. Estamos abogando por 3 cosas concretas en esta campaña, que es primero sensibilizar a los consumidores y a los responsables políticos, tanto en España como en Alemania, que es el país receptor, el más grande que recibe alimentos de España, y a nivel europeo sobre el impacto de este sistema agrario hiperintensivo y insostenible. Segundo, queremos presionar también para que se produzca el cambio necesario en el modelo actual de la cadena alimentaria y en las grandes cadenas de supermercados,
para que paguen precios justos y cumplan las condiciones medioambientales y de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro, y finalmente construir también coaliciones de personas y organizaciones que trabajan por la soberanía alimentaria en España y en Europa. Y este informe, el que estamos presentando hoy, el precio real o el verdadero precio de los alimentos, la cara oculta del agronegocio en la península ibérica, que presentamos, es un primer hito en la sensibilización sobre los valores ambientales y sociales de 3 ecosistemas y una provincia entera que está amenazada por la agroindustria. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Pues hemos estudiado las lagunas costeras del Mar Menor en la región de Murcia, Doñana en la región Huelva y Sevilla, y la Albufera en Valencia, y también la provincia en Almería, que son los lugares analizados y donde se ha constatado que el modelo de agricultura y agroindustria tiene un impacto socioambiental bastante negativo. Y esto no en vano, España es el mayor productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea, y el 7º en el país. Y el problema que vemos es que hasta 3/4 partes de estos alimentos que producimos aquí en estas regiones se destinan a la exportación, y al final acaban en las estanterías de las grandes cadenas de supermercados europeos, en países como Alemania en primer lugar, en segundo lugar Francia y en tercer lugar los Países Bajos. Vemos que también que esta insostenibilidad del sistema no solo radica en la explotación de los recursos naturales, sino también en la violación de los derechos humanos de miles de trabajadoras asalariados y en su mayoría mano de obra migrante vulnerable. Es algo que hemos tratado también en el informe. Y por último, y para resumir, en nuestro informe pretendemos poner de manifiesto el verdadero precio ecológico y social de la agroindustria, que recae principalmente sobre las regiones productoras, el medio ambiente, y va a costar de la salud pública de las poblaciones locales. Y con esto doy paso a mis compañeros que explican un poco más y dan los datos que recogimos en los diferentes territorios. Pues muchas gracias, Elena. Ahora va a hablar Natalia Llorente. Ella es bióloga y responsable de la campaña El verdadero precio de los alimentos mediterráneos. Va a hablar un poco del caso del Mar Menor. Natalia, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, el Mar Menor representa el 40% de la superficie en España de un hábitat prioritario europeo, que son las lagunas costeras, que junto con la Albufera de Valencia y Doñana conforman el 90% de este territorio en el Estado español. De ahí un poco también su vínculo en este informe. El Mar Menor, bueno, es una laguna hipersalina, muy característica, la mayor laguna costera de la Europa occidental, con 135 kilómetros cuadrados, y pues alberga multitud de especies y hábitats de gran importancia, entre los que podemos destacar por ser emblemático el caballito de mar, y menos conocida pero también muy importante porque su último refugio se encuentra aquí en el Mar Menor, la nacra. Desgraciadamente, ambas especies son protagonistas en estas últimas semanas de muy malas noticias al respecto de su evolución y desaparición. El Mar Menor, como es sabido, está acusado por multitud de presiones y graves impactos. Las prácticas agrarias hiperintensivas, que han evolucionado a un gran ritmo desde la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura en los años 80, es una de las principales, y en la línea de lo que ha comentado Elena, pues es muy consumidora
y contaminadora de agua y de un recurso también limitado y de muy difícil regeneración como son los suelos fértiles. También padece problemas de desordenación urbanística, de los cuales pues, desafortunadamente la manga del Mar Menor, la restinga que cierra la laguna, es conocida por este asunto. Y también podemos destacar pues, una falta de estrategia integral a la hora de la planificación que hace que las distintas actividades pues, no sigan una línea conductora hacia una sostenibilidad a medio y largo plazo que sea adecuada para las sociedades y los ecosistemas. Obviamente la extensión de la agroindustria en la comarca ha llevado a una mínima, a una ausencia total de diversificación de los sectores, lo cual pues, no es conveniente. También acarrea cierta problemática no ya de actividades actuales, sino del pasado, como son los residuos mineros, en nuestro caso ya parados, a diferencia del área de influencia de Doñana, que todavía es una actividad eh, activa, digamos, y también pues, se enfrenta a problemas emergentes como es la instalación también intensiva de placas solares fotovoltaicas. Entonces entendemos que este modelo, a pesar de lo que ciertas grandes corporaciones dependientes de este sector de la agroindustria se empeñan en difundir, este no es un modelo para nada equitativo en las regiones en las que se ha implantado. Prueba de ello es en el caso particular de la región de Murcia, donde se ubica en la zona de influencia del Mar Menor, que es el campo de Cartagena, es que 5 de los 8 municipios que conforman esta comarca agraria, exceptuando los 2 de las grandes ciudades, Murcia y Cartagena y San Javier, 5 de ellos están a la cola en el PIB regional de los 45 municipios que tenemos. Esto da una idea de las cifras. En este sentido, podríamos decir que hemos puesto todas las coles en la misma cesta o en el mismo camión con destino a Alemania, si me permiten la expresión. Como ha comentado también la compañera, hay problemas relacionados con los derechos humanos y laborales. Cierto es que los datos que se recogen en el informe del Ministerio de Derechos Sociales respecto a los asentamientos no son en esta zona del Mar Menor tan vergonzantes y escandalosos como lo son desgraciadamente en Doñana, pero existen. Y la región de Murcia forma parte de la ruta de los inmigrantes para trabajar en zonas de la agroindustria en las que muchas veces su precariedad no se pueden respetar sus derechos. En este sentido, bueno, los ecosistemas como el Mar Menor, de gran valor, pues desafortunadamente salen en los medios cuando su situación es muy, muy crítica, como ha sido el caso de la primera sopa verde en 2016 aquí en el Mar Menor y 2019 y 2021 los grandes capítulos de eutrofia que cada año, particularmente en verano, por la subida de las temperaturas, pues sufrimos el estrés de saber si llegará o no. Y también, bueno, por tener un punto positivo, también salimos en prensa cuando hay una noticia positiva muy reseñable, como son las 2 grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Murcia y Cartagena precisamente después de estos grandes capítulos y que son un reflejo de una movilización social muy importante que se ha movilizado para defender un lugar que tiene mucho valor, no solo ambiental, paisajístico y económico, sino también identitario y emocional para las gentes del lugar y que, como saben, ha llevado a la aprobación de una ley que infiere personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor y que está vigente desde su aprobación en el 2022
a falta de ciertos reglamentos, pero está vigente y ya es actual. Y en lo que se refiere a la producción en el campo de Cartagena, pues podemos destacar que es una comarca que, representando el 12% del territorio total de la región de Murcia, pues tiene una importancia productiva grande, si bien muchos de los datos de producción y de exportación no están desagregados en la región, con lo cual no siempre se pueden directamente definir. Pero sí sabemos que, por ejemplo, solo 6 productos acaparan más del casi el 85% de la producción total del campo de Cartagena. Son melón, lechuga, coliflor, alcachofa, pimiento y apio. Y que, al igual que en otras de las zonas, el proceso de lo que se conoce como uberización es muy acuciante, de manera que un puñado de grandes corporaciones, empresas y distribuidoras regulan qué deben producirse, cómo, en qué cantidad, qué calidades debe tener. Y muchas veces pues, los estándares son muy lejanos a la realidad y obligan a dejar muchos restos, desechos previos, y a forzar la máquina de la fertilización en los campos para conseguir llegar a esos estándares. Y de ahí el gran problema de eutrofización que sufre actualmente la laguna. Entre las demandas, básicamente, y en común con otras de las áreas, se pueden resumir en primer lugar, pedimos un cumplimiento de la legislación vigente que hace que la laxitud de las administraciones o su falta de acción a la hora de cumplirlo, acompañado de la falta de concienciación del sector por la necesidad de su cumplimiento, pues hace que lleguemos a un estado de casi colapso, precolapso permanente, ¿no? En un ecosistema tan valioso como es el Mar Menor. Y con esto termino. Gracias. Pues muchas gracias, Natalia. Para hablar del siguiente caso, que es el de la Albufera de Valencia, va a hablar Javier Jiménez Romo. Él es biólogo con más de 20 años de experiencia precisamente en el Parque Natural de la Albufera. Así que, Javier, cuando quieras. Pues buenos días. Efectivamente es que al final lo que ves es hasta qué punto, pues eso, compatibilizar el desarrollo humano, ¿no?, con la producción de alimentos y con cualquier actividad humana, pues al final es algo común en todos los espacios naturales, aunque cada uno pues con sus diferencias, ¿no? En el caso del Parque Natural de la Albufera, pues es un entorno protegido donde las actividades humanas, tanto el turismo, los habitantes, ¿no? Estamos al lado de una ciudad tan grande como Valencia, que rodea completamente el Parque Natural. Es muy complicado gestionar espacios naturales con tantas presiones. Y la agricultura es una de esas actividades humanas pues, que tiene muchísima importancia, ¿no? De las 21.000 hectáreas que tiene el entorno protegido del Parque Natural de la Albufera, 14.000 se destinan al cultivo del arroz, ¿no? El 70% aproximadamente. Lo bueno es que el arroz, siendo una actividad humana, es un cultivo potencialmente muy compatible, ¿no?, con la conservación de la naturaleza. Durante su cultivo, durante su época de crecimiento, ahora está empezando, y durante el verano, pues emula lo que puede ser un humedal natural, sirve para la alimentación de las aves, para su descanso. Luego los arrozales están unidos por una red de canales, que también puede ser el hábitat para muchas especies de animales y de plantas. En invierno, que no se cultiva arroz, todo el marjal se inunda y entonces también recibimos las aves invernantes. Básicamente en estos momentos la albufera es en gran parte arroz, y este es el que determina pues, los ciclos del agua y la biodiversidad que acoge el parque natural, ¿no? Pero no deja de ser una actividad agrícola, una actividad humana y una actividad económica. Y los agricultores de la albufera, pues obviamente dependen de la viabilidad económica, de la rentabilidad de su actividad. Y a veces esto es lo que ocurre en todos los sitios, que hacer compatible un cultivo con la conservación de la naturaleza, pues en muchas ocasiones implica o menor producción o mayores gastos. Y esto es lo que también puede implicar pues el cultivo de arroz en la albufera, ¿no? Que este arroz primero tiene que respetar la naturaleza, pero luego tiene que competir con arroces que vienen de otros países muy lejanos, donde se cultiva a costes inferiores, sin requisitos ambientales, y que llega a nuestros puertos marítimos este arroz de países lejanos, y llega a puertos marítimos como puertos como el que tenemos aquí en Valencia, ¿no?, o en Sagunto, y llega a precios muy bajos, aun incorporando el coste de su transporte, ¿no? Es decir, así como ahora hemos oído en el Mar Menor como uno de los problemas es
toda esa producción destinada a la exportación. Casi aquí sería más amenaza la entrada de arroz de otros espacios, que hace que los agricultores tengan, por un lado, que cumplir con requisitos medioambientales y, por otro lado, competir en un mercado globalizado, ¿no? Y aquí es donde se produce el conflicto, de intentar que el arroz respete la biodiversidad, pero que los agricultores obtengan la necesaria rentabilidad económica, ¿no? Esto es un poco lo que hemos intentado recoger y describir en el capítulo de la Albufera, ¿no? de esta publicación que estamos presentando. Toda esta problemática, todo este conflicto y también la necesidad de un cambio, como hablabais al principio, ¿no? del modelo productivo, tal cual está ocurriendo, como habéis hablado y como se va a hablar en cada caso, ¿no? de cada espacio. Cómo es necesario cambiar el modelo, un cambio de modelo que implica tanto la administración como los agricultores, las redes de distribución, y nosotros también creemos que también incluso a nosotros como consumidores también nos implica, ¿no? En el caso de la Albufera, o no solo de la Albufera, también de Doñana, del Delta del Ebro, está en nuestras manos que cuando vamos a comprar a una tienda arroz, coger el primero que encontramos, coger el que consideramos que tiene un precio más barato, o primar también otras cuestiones como el origen, ¿no? Y cuando vemos que es un arroz producido en un entorno natural, que sabemos las repercusiones ambientales sobre la biodiversidad y sobre la conservación de la naturaleza que tiene ese cultivo, pues optando por ese producto en vez de por unos arroces de origen desconocido en los cuales no sabemos cómo se ha producido, pues esta es una forma también de apoyar esa diferenciación de producto, ¿no? Y también desde nuestro poder del día a día del consumo, el ir apoyando la diferenciación de estos productos que pueden tener implicaciones ambientales. Es un poquito lo que hemos intentado recoger en este libro, ¿no? El arroz como algo predominante en el Parque Natural de la Albufera y con repercusiones sobre especies de animales y de plantas muy concretos, y que según cómo se haga esa práctica de cultivo, pues puede ser más o menos respetuosa con la naturaleza, pero lo difícil que por otro lado lo tiene el agricultor, ya que por el otro lado tiene que competir con gente que no está jugando con las mismas reglas, con zonas de producción donde no se juega con las mismas reglas. Más o menos es esto lo que hemos intentado describir y compartir con todas vosotras. Gracias, Javier. Pues nada, hoy pasa Juan Romero. Juan es el representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana. Y Juan nos va a hablar, pues, del impacto de la agroindustria en Doñana. Juan. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, el modelo de agricultura industrial, pues no es que vaya a llevar a Doñana al colapso, sino que Doñana está ya en el colapso hídrico, debido fundamentalmente a este modelo que está expoliando las aguas, fundamentalmente las aguas subterráneas. Bueno, pues esto lo primero que ha llevado es a una pérdida de biodiversidad muy considerable. Normalmente en los periodos de invernada suelen visitarnos aproximadamente 500.000 de aves, y decir que en esta última invernada apenas han llegado unos 80.000. El periodo de nidificación de las aves completamente nefasto, y Doñana, conocido mundialmente por ser un gran humedal, pues actualmente es un secarral. Un secarral provocado por el saqueo, el expolio de las aguas, fundamentalmente subterráneas. Bueno, el cultivo de los frutos rojos, las fresas, frambuesas, moras, también arándanos, más del 90% se dedica a la exportación. No es que se consuma en los mercados nacionales, todo va para Alemania, va para Francia, van para los Países Bajos. Es un modelo muy rentable económicamente, es decir, facturan más de 1.100 millones de euros, pero que tiene unos déficits ambientales, como hemos dicho, alarmantes, y sobre todo una vulneración de los derechos fundamentales de las personas, principalmente migrantes. Es decir, el déficit es en cuanto a las medidas socioambientales. Comentar simplemente con lo de las personas migrantes: ahora mismo puede haber en torno a unas 3.000 personas procedentes de África, que son los nadie. Los nadie, me parece que esto lo decía el escritor sudamericano, los nadies que no tienen nada. Viven en auténticos vertederos, viven bajo plástico y se están vulnerando el derecho a saneamiento. Repito, viven en basureros debajo de plástico y sobre todo no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a nada. Y ese es el modelo que ha traído el modelo agroindustrial. Decir que Doñana en el año 2021 ya estamos condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
por el expolio, la explotación de las aguas subterráneas y sobre todo por la pérdida de hábitat, ¿no? Doy unos datos interesantes para que veamos el desgobierno que ha tenido Doñana. Doñana está protegida en el papel, pero la desprotección en el territorio es total. No existe nada más que una connivencia, un derecho, diríamos, una clase política que ha permitido que se implantara, cuando no decir que se ha fomentado, este modelo de la agroindustria. Y doy los datos para que más o menos nos hagamos una idea. 96 hectómetros cúbicos es lo que tiene concedido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el año 91, el patronato, que es un órgano de participación, donde está asesorado por la ciencia, por la Estación Biológica de Doñana, decía no superar los 50 hectómetros cúbicos de agua y no superar las 7.000 hectáreas de regadío. No sé si he dado las hectáreas de regadío. Estamos hablando de 22.000 hectáreas de regadío que bordean todo lo que es el cinturón del espacio protegido. 22.000 hectáreas, más 35.000 hectáreas de arroz. Que el arroz, si fuese ecológico, pues súper compatible, pero el problema es la cantidad de productos químicos que le emplea. Bueno, pues de estas 22.000 hectáreas que son destinadas para regadío de frutos rojos y otro tipo de cultivos, pues como he dicho, de 7.000 que nos recomendaban, posteriormente una comisión de expertos, también avalados por la ciencia y otras disciplinas, hablaban de no superar los 30 hectómetros cúbicos de agua. Y hoy, actualmente, se están sacando en Doñana, del acuífero, más de 100 hectómetros cúbicos de agua. Es decir, esto ha provocado, pues, literalmente que todas estas lluvias, la borrasca Nelson que hemos tenido, pues se ha recuperado un poquito las aguas superficiales, pero el acuífero, las lagunas que dependen de las aguas, de los niveles freáticos, pues no se hayan ni inmutado. Bueno, más de 30 años de incumplimiento sistemático de toda la legislación que protege Doñana. Nosotros, pues, voy a proponer rápidamente las medidas que hacemos desde Ecologistas en Acción. Pero también quiero recordar que el acuífero ha sido ya declarado por las administraciones como en mal estado cuantitativo. De las 5 masas que se han dividido el acuífero, 3 están sobreexplotadas, pero hay 2 que también tienen mal estado químico. Están contaminadas por nitratos y plaguicidas. Bien, soluciones que proponemos. Eliminar, pero ya, todos los regadíos ilegales, pero no solamente los ilegales, que hay que reservar también pozos, sino que hay que empezar ya a quitar regadíos legales de la zona sensible. La segunda medida que proponemos es una recuperación de todos los sistemas hídricos que le amputaron a Doñana. El río, que era el río de Doñana, que es el Guadiamar, tiene que volver a entrar al corazón de las marismas. Actualmente, el río Guadiamar, que ha cogido mucha agua, va directamente al Guadalquivir y no inunda las marismas. Proponemos que los brazos que también le amputaron al Guadalquivir, el brazo de la Torre del Este, se recuperen, más las marismas transformadas de la zona sensible, todas las llanuras de inundación del Guadalquivir. Reconvertir el modelo agroindustrial por un modelo de aprovechamiento familiar, social, justo y, por supuesto, ecológico. No apostamos por otro modelo. Recuperar el acuífero. Hay que adaptar, es decir, hay que recuperar los equilibrios. Tiene que haber agua para los aprovechamientos en esas condiciones, pero tiene que haber agua para la vida. Y, por supuesto, hay que garantizar los derechos de las personas migrantes. ¿Esto cómo? Pues esto es aumentando las inspecciones, metiendo multas, dando papeles para la población que está viviendo, malviviendo, dándole papeles para que tengan plenos derechos y hacer compatible lo que es la conservación con el aprovechamiento socioeconómico. Esto es, en línea general, el resumen que hago y me someto después, posteriormente, a todas las preguntas o dudas que hayan quedado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan. El último caso del que vamos a hablar es el de la provincia de Almería. Para ello tenemos a Humberto Zanesi. Él es responsable de la campaña Stop Vertidos Ilegales de Ecologistas en Acción. Así que, Humberto, buenos días y cuando quieras. Hola, buenos días. Hay 4 temas sin resolver de manera adecuada en la provincia de Almería: la gestión del agua, el uso masivo de productos fitosanitarios, la gestión de los residuos, en especial los plásticos, y la situación de los trabajadores. En los 4 casos, las soluciones han llegado siempre tarde y no han sido suficientes para resolver los problemas. Cada vez que se mejora en algún aspecto, la propia lógica productivista se aprovecha de la solución
para aumentar aún más la producción en lugar de paliar los problemas. Por ejemplo, el caso del agua. Hace ya décadas que se denuncia el mal estado de los acuíferos por sobreexplotación. Se gasta más de lo que el acuífero es capaz de recargar. Esto causa la salinización del propio acuífero y recientemente el aumento de la radioactividad del agua. Ya no se puede beber agua de los acuíferos en varias zonas de la provincia. Las desaladoras, en lugar de resolver el problema de la sobreexplotación y favorecer el cierre de los pozos ilegales, solo han llevado a la construcción de más y más invernaderos. El tema de los fitosanitarios. Los sistemas de control biológico han permitido reducir mucho el uso de pesticidas, entre otras cosas porque han resultado más efectivos y más rentables también. Pero el aumento de la superficie de invernaderos ha provocado que la cantidad real de fitosanitarios que se usan haya seguido en aumento. Los fertilizantes se usan de forma masiva también en la agricultura ecológica. Los acuíferos y los humedales están contaminados por todas estas sustancias. Se han realizado análisis de aguas de humedales como la Albufera de Adra, donde se han encontrado sustancias derivadas de la agroindustria y también algunas que ya están prohibidas. Los residuos plásticos se producen en una cantidad enorme y también aumenta esta cantidad con el crecimiento de la superficie de los invernaderos, mientras que las plantas de residuos y las empresas de reciclado no dan abasto. Toda la provincia está repleta de vertidos ilegales. En stopvertidosillegales.org tenemos señalados más de 400 vertidos. Además, no todos los residuos plásticos son reciclables, principalmente porque están sucios, mezclados con materia orgánica o contaminados por fitosanitarios. 15.000 toneladas de plástico de todo tipo se vierten cada año al medio ambiente. Contienen sustancias altamente tóxicas y con el tiempo se convierten en microplásticos que contaminan el suelo, el aire, los acuíferos, los humedales y finalmente el mar. El problema de los trabajadores. En 3 décadas, la población de origen extranjera en Almería ha crecido hasta el 22% de la población, casi el doble que la media nacional. Sin embargo, estos trabajadores aquí no han encontrado la prosperidad que buscaban. La provincia de Almería sigue en la última posición de la renta per cápita. La riqueza de la agroindustria no se reparte de forma equitativa. Hay miles de personas que viven en chabolas. El trabajo es precario, muchas veces sin contrato. Los sueldos son bajos y tienen 1000 trabas para conseguir la documentación necesaria para residir y trabajar aquí de forma regular. El informe que hoy presentamos se basa en datos e investigaciones científicas y no está en contra de los agricultores. Al contrario, como hemos dicho, creemos fundamental defender a los agricultores y que las administraciones y toda la cadena de distribución se hagan también corresponsables de la situación y que el coste de las soluciones sea compartido. Mejorar y cambiar el modelo productivo de la agroindustria es un tema de supervivencia del sector. Hay soluciones y en el informe se detallan muchas propuestas, pero hace falta un compromiso real. Un modelo basado en la depredación de los recursos y la máxima rentabilidad a corto plazo no tiene futuro. Una agricultura más sana y que gestione bien los recursos naturales nos dará mucha más riqueza a nosotras y a las generaciones futuras. Ya termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Y nada, antes de dar paso a las preguntas, que ya veo que hay gente que está utilizando el chat para las preguntas, os animo a escribirlo por ahí y luego las vamos leyendo. Va a terminar Natalia dando unas pinceladas finales a modo de conclusión. Sí, gracias, Marta. Sí, básicamente pues queríamos insistir en que este es un primer informe y trata estos 4 casos, pero desafortunadamente es un proceso que se está extendiendo en la península. Ha mencionado el compañero el caso del Delta del Ebro, en la provincia de Albacete, en la misma región de Murcia, zonas como el noroeste o el altiplano. Se está extendiendo este modelo en vez de dirigirse hacia uno más agroecológico y sostenible como esperamos. De manera que la costa tropical también es
es otro de ellos. En este sentido, pues queríamos empezar a poner el foco en un sector que nos afecta a todos y a todas como sociedades consumidoras y en particular pues a los que estamos en las zonas de producción, porque no es sostenible ni ambiental, ni socialmente, ni económicamente, como muestran pues, varios de los datos que presentamos, a pesar de lo que diversos anuncios nos hacen pensar. Y en este sentido, efectivamente, pues queremos reforzar el movimiento hacia un sistema más agroecológico, aportando nuestro granito de arena a la opacidad que actualmente tiene este sistema agroalimentario, que de alguna manera pues, es obligación de todas y todos, tanto aquí en el Estado español, en las zonas productoras como en las consumidoras, de conocer más para poder actuar en consecuencia y que sean sistemas sostenibles y sobre todo velar por la salud pública y también de los ecosistemas que nos sustentan. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí un poco la exposición. ¿Ya hay alguna pregunta? De hecho, hay una por cada caso casi. La primera pregunta se la hacen a Javier, porque preguntan que si en el caso de la Albufera de Valencia se ha entendido que la mayor parte del arroz es ecológico. En este caso respecto al medio ambiente y si no hay sobreexplotación de recursos. La pregunta es si se ha entendido bien eso, que sea así. Bueno, pues no me he debido explicar del todo bien. No es que el arroz sea ecológico, el arroz ecológico implica una certificación por la cual garantiza que respeta ciertas cuestiones, sobre todo en el uso de plaguicidas. El arroz ecológico no está muy extendido, no está apenas extendido en el Parque Natural de la Albufera como reconocimiento. Lo que sí que he hablado es de lo cómplice que puede llegar a ser, y siempre desde un punto de vista potencial, el cultivo de arroz frente a otros cultivos, ¿no? Puesto que en estos momentos, digamos, la lámina de agua dulce la garantiza precisamente, y esa red de canales, y tal, la albufera que conocemos hoy en día ha sido una albufera dibujada por el cultivo de arroz, y de ahí que tenga esas repercusiones que pueden ser positivas a nivel ambiental, puesto que está proveyendo y conservando un hábitat como si fuera un humedal artificial, digamos, lo que sería el parque natural de la albufera, gracias al arroz. Las restricciones que vienen, o digamos lo similar que podría ser al arroz ecológico, es que por el hecho de estar cultivado en un parque natural sí deben cumplir con ciertos requisitos de no poder utilizar algunos productos fitosanitarios como plaguicida y tal, o de tener limitado también el uso de fertilizantes. Aún así, pese a que sea un gran cómplice o pueda serlo un gran cómplice, provea hábitat, en estos momentos queda muchísimo por explotar hasta alcanzar ese potencial ambiental que tiene, ¿no? Pues, tanto la forma de mantener los canales, que es muy intensiva, los periodos de secado como en el que estamos ahora, previos al cultivo de arroz, que un poquito como comentaba también en el caso de Doñana, que han convertido Doñana en un secarral. Bueno, pues estacionalmente la Albufera de Valencia, que es un humedal, durante varios meses al año también se convierte en un secarral durante la guaretá, ese secado inicial para preparar los campos, y que seca por completo esas 14.000 hectáreas de arrozal. Por lo tanto, al final quedan reductos únicamente de agua, ¿no? Bueno, pues ese periodo cada vez es más largo y, por supuesto, pues impacta en las aves, que necesitan un humedal durante todo el año. Podría seguir, hay tantos temas en los que podría mejorar el cultivo de arroz para de verdad ser un compañero, y aparte de producir un alimento, un producto, un bien económico, poder también ser de verdad un cómplice de garantizar que la albufera tenga esa calidad de aguas, esa calidad ambiental, esa calidad de los hábitats que necesitamos, ¿no? Y lo que lo relacionaba es sobre el que parece que tendríamos que empujar a los responsables directos, ¿no? La agricultura, deberían los agricultores, pero muchas veces el agricultor pues también se haya cogido de que es una actividad económica y él tiene que buscar su rentabilidad, ¿no? Entonces hay que buscar esas claves
de cómo poder mantener el cultivo de arroz, esta actividad económica, pero haciéndola más compatible con la conservación de la naturaleza. Así que la respuesta sería no, no tenemos apenas arroz ecológico en la Albufera. Sí es cierto que en muchos aspectos tienen que respetar el medio ambiente por la legislación que hay de protección del parque natural. Y sobre explotación de recursos, pues muchas veces los agricultores, para poder competir y para poder hacer un arroz productivo y tal, pues sí que tienden a... O algunos, los ambientalistas, nos gustaría pues que digamos que el cultivo fuera más dirigido y redujeran la cantidad de insumos, de plaguicidas, que utilizan en el campo de arroz. Entonces, potencial ambiental increíble, complicado de conseguir hasta que este modelo económico de la producción primaria no se revise por completo. No sé si espero haber respondido ahora mejor. Pues gracias, Javier. A ver, la siguiente pregunta es para Juan Romero. Y Juan, te preguntan si en Ecologistas en Acción, bueno, tú desde tu postura, confiáis en que el último acuerdo entre la Junta y el Gobierno central en Doñana suponga un auténtico bálsamo que al menos alivie la situación. Que si este acuerdo llevará a que de secarral se pueda volver a hablar de humedal. Bueno, en principio, Ecologistas en Acción valoró muy positivamente el acuerdo, pero caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo más positivo es que la Junta de Andalucía no ha retirado la proposición de ley, simplemente la ha aparcado. Y recuerdo, la proposición de ley era cultivos que quedaron fuera de ordenación. Según la primera proposición o la segunda, estábamos hablando de más de 1.500 hectáreas ilegales. Bueno, pues la Junta se empeñó en legalizar el tema. Lo primero que hay que hacer es retirar la proposición de ley que no se ha retirado, que está aparcada. El acuerdo, positivo, pero hay que ejecutarlo. Pero hay que priorizar, porque lo primero que hay que eliminar son los cultivos industriales que están dentro del espacio protegido. En el parque natural hay cultivos y esos hay que eliminarlos. Están a unos escasos 20 metros del parque nacional y dentro del parque natural. Hay que priorizar. Y segundo, todas las zonas sensibles hay que eliminarlas. Y recuerdo que el acuerdo, reitero que es positivo, pero que es un acuerdo voluntario. Los agricultores se pueden acoger o no se pueden acoger. Si se acogen, alivia. Si no se acogen, el problema sigue siendo el mismo. Y voy a añadir otro elemento al debate. ¿Cómo es posible que Confederación diga, perdonad, hablo, ¿cómo es posible que Confederación diga que ha cerrado más de 500 pozos y sin embargo la superficie de cultivo sigue siendo la misma? Entonces, cierran pozos, pero hay una cantidad de pozos que lo que hace falta son medidas de control efectivas. Y la siguiente cuestión es que la mayoría de los cultivos están en montes públicos, montes propiedad de los ayuntamientos, que no son propietarios los agricultores. A ver cómo va a resolver este tema. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio. Y otro ejemplo polémico, no resuelto y que lo vamos a denunciar, es el tema de la población migrante, que viven, como dije anteriormente, en basureros. ¿Cómo es posible que los ayuntamientos que van a recibir 70 millones de euros para medidas, para ejecutar proyectos empresariales, sociales en sus municipios, y no sean capaces de retirar la basura, las miles de toneladas de basura que viven personas? ¿Cómo es posible que estén viviendo estas personas encima de un basurero? Le van a dar 70 millones y no están obligados a retirar esta basura. O simplemente a llevarle unas cubas con agua potable para que tengan acceso al agua potable. Entonces, el problema es, el acuerdo está muy bien, pero hay que esperar que se cumpla. Nosotros, evidentemente, vamos a remar en la dirección de hacer posible este acuerdo e intentar de revertir la situación de Doñana. Pero también, esto era acuerdo socioeconómico, está el acuerdo ambiental, que Ecologistas en Acción no hemos tenido participación ni sabemos por dónde van a reconectar, van a recuperar, por ejemplo, el río Guadiamar. Y ya sabemos, porque ha habido unas ciertas filtraciones, que el río Guadiamar no lo van a recuperar adoptando una serie de soluciones basadas en la propia naturaleza. Es decir, que van a ser cauces artificiales y van a montar o repetir errores del pasado que no van a dar sobre todo las soluciones que nosotros como movimiento ecologista esperamos.
Gracias. Hay varias del Mar Menor que ahora te las hago, Natalia, pero creo que Javier quería puntualizar una cosa. No, solo sobre completar, agua. sí, sí, y aparte relacionándolo con el tema del Mar Menor y también de Doñana, ¿no? En Doñana hablaban de, y por también continuar con lo de la sobreexplotación. En el Mar Menor han hablado de la sopa verde del último año y aquí muchas veces se habla que la albufera no llegue a lo del Mar Menor, ¿no? Que no nos pase lo mismo que en el Mar Menor. Y nos olvidamos que aquí ocurrió en los años 80 y todavía no hemos terminado de salir de la situación, ¿no? Como mal presagio para los compañeros del Mar Menor, ¿no? Aquí fue en los años 80 donde se produjo un colapso de las aguas verdes. ¿Por qué? Porque vivimos del río Júcar. El agua y del río Turia también, pero es el río Júcar el que tiene mayores aportes de agua dulce al lago de la Albufera, y la sobreexplotación, solo he hablado del arroz, pero es que ese agua nos viene de muy lejos, ya de La Mancha, y en La Mancha también hay una sobreexplotación ilegal de este río, del río Júcar, ilegal, pero de forma que los que estamos al final de este tipo de cuencas hidrográficas, pues nos llegan los restos. Entonces, esa sobreexplotación del Júcar que ha habido en los cultivos que se están produciendo en La Mancha por esa política de cultivar en el desierto, al final lo que provoca es que nos llegue menos agua dulce a los lugares que tradicionalmente han recibido ese agua, y al recibir menos agua dulce, menos agua limpia del río, y por otro lado tener toda esa población con aguas residuales urbanas vertiendo al lago, esa agricultura que se ve obligada a competir, teniendo que muchas veces utilizar fitosanitarios. Eso es lo que provocó en los años 80 ese colapso ambiental, esas aguas verdes que tenemos aún hoy en día en el lago de la Albufera desde los años 80. Estamos hablando de que todavía no hemos sido capaces de revertirlo, ¿no? Entonces, la sobreexplotación ya no es del arrocero de aquí. El arrocero también a veces es víctima de lo que está ocurriendo aguas arriba, ¿no? Por eso yo creo que a nivel nacional, a nivel comunitario, lo que tenemos ya es que estar dispuestos a enfrentarnos a este paradigma, a este conflicto, y tomar no decisiones puntuales, porque a veces con una mano protegemos y con la otra desprotegemos, sino tenemos que replantearnos el modelo y ver que si queremos conservar un sector primario productivo, si queremos conservar espacios naturales donde pueda convivir la agricultura, tenemos que tomar decisiones que protejan a nivel global espacios como Doñana, como el Delta del Ebro, como tal, y para eso hay que mirar muy, muy, muy arriba y decidir qué tipo de modelo productivo queremos. Muy bien. Pues Natalia, sobre Mar Menor, hay 3 preguntas. La primera es, ¿qué medidas se plantean para el Mar Menor? La segunda es que tú has hablado del precolapso, ¿no?, permanente del Mar Menor, entonces te preguntan por qué y si tiene vuelta atrás esta situación de precolapso o cuándo sería el punto de no retorno. Y luego hay una de más calado, que dice, bueno, no más calado, no, que dice que se ha tenido alguna repercusión desde el punto de vista medioambiental la ley del Mar Menor o las medidas adoptadas por el Consejo Hidrográfico del Segura, ¿no?, que ha cerrado regadíos y ha obligado a una certificación de nitratos para mantener el agua por riego. Esas son... Bien, gracias. Pues bueno, en primer lugar, la primera medida es la reducción de la entrada de nitratos, que en su gran mayoría proceden del sector agroindustrial, a la laguna. Esto se consigue de varias maneras. En primer lugar, y al igual que ocurre en el caso de Doñana, es una reducción de la superficie de regadío. Esto vincula con la tercera cuestión. También una reducción del uso de fertilizantes, que bueno, viene en parte pues, de que del uso intensivo quiere decir que se maximiza la productividad del metro cuadrado, ¿no?, llegando hasta 4 cosechas a la vez, y a su vez los estándares de calidad que se imponen obligan a utilizar aún más fertilizantes, y también necesita, para reducir la eutrofización de la laguna, que es ahora mismo lo que la hace estar en ese estado de precolapso de la segunda cuestión, que haya trampas de sedimento desde los cauces de cabecera de la cuenca vertiente hasta la propia laguna. Ello se engloba en un contexto de algo tan obvio como cumplimiento de la legislación y una ordenación y una planificación adecuadas a medio y largo plazo, cosa que en el caso del Mar Menor pues, no se ha dado. De hecho, pues
plan de ordenación de la cuenca vertiente Mar Menor del campo de Cartagena lleva mucho retraso y bueno, ahora recientemente se está trabajando en ella. Y finalmente, pues una mayor transparencia en lo que es la cadena alimentaria, que bueno, la ley aprobada en el 2016 ayuda, el reglamento de finales del 2021 del registro de contratos son ayudas, pero no son aún suficientes para que el sistema sea más sostenible y socialmente justo. ¿Por qué le decimos precolapso permanente? Porque dado que no se actúa en el origen del problema, que es la entrada masiva de fertilizantes, nitratos diluidos y fosfato que se precipita, obviamente es difícil que por sí mismo el propio ecosistema recupere. Entonces, por eso decimos que está en estado de precolapso, porque muchas de las medidas que se abordan, sobre todo desde la administración regional, pues son de final de tuberías, son medidas de maquillaje como la retirada de las algas que son producto de un crecimiento masivo debido a que hay un exceso de nutrientes en las aguas hipersalinas. Y por último, respecto a las medidas, la ley del Mar Menor, pues es que muchos de los aspectos más importantes en lo que se refiere a este control de la entrada de nitratos en la laguna, pues no se aplican de manera muy tímida, suave, a una velocidad, desde luego, que no es la necesaria para revertir el problema. En el caso de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura en lo referente al control y cierre de regadíos ilegales, casi 10.000 hectáreas, obviamente es una medida que ayuda, llega sin duda tarde, pero no es la única. Como decimos, pues hay que hacer cumplir la ley en toda su extensión y ayudaría a que haya más concienciación acerca de ello por parte del sector y que no tenga que ser un sistema solo basado en la punición y la multa continua, ¿no? Pero también siempre teniendo en cuenta que efectivamente ese ecosistema y el buen estado de las masas de agua que lo sustentan es a su vez imprescindible, como ya han comentado los compañeros, para el propio sector agroindustrial, sin el cual no podrán seguir funcionando. Espero haber respondido a las preguntas. Gracias, Natalia. Hay una pregunta más que no está asociada a ningún territorio, es más general, y se refiere a si las consumidoras y consumidores del norte van a tener que acostumbrarse a no comer fresas y otras verduras fuera de la temporada natural, o si van a tener que acostumbrarse a pagar más por lo que consumen, ¿no? Y a su vez también se pregunta si esto no será algo que va a ser difícil de argumentar en una época de inflación. Entonces, no sé, igual Elena, ¿quieres responder? O... Sí, puedo. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta que muchas veces nos están preguntando, y creo que primero de todo, y que es un poco, bueno, el objetivo de esa campaña, ¿no? Es mostrar que justamente pues los precios que estamos pagando ahora mismo en los supermercados son precios que no incluyen los costes ambientales y sociales que realmente tienen en los territorios, como ya hemos visto con estos ejemplos, y que ya por sí, si tuvieran que pagar el coste que tiene ambiental y social, ya por sí los precios serían muchísimo más caros. Esto un poco como base, ¿no? Y también de alguna forma estos precios son artificiales porque como sabemos, bueno, esa cifra que se ha nombrado muchas veces, pero que las subvenciones de la Unión Europea, de la PAC, pues un 80% de estas subvenciones va a un 20% de los beneficiarios. Y entre estos 20% son, bueno, grandes superficies y, por ejemplo, a nivel de España, la gran cadena alimentaria que es Mercadona, ¿no? O sea que estos precios ya por sí no son reales, digamos. Eso
es verdad que al final la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? O sea, a la hora de que tú vayas al supermercado, pues tienes que comprar un alimento a un cierto precio. Y nosotros sí creemos que hasta un cierto nivel los consumidores tienen una responsabilidad a la hora de la toma de decisiones, y si abogamos por un sistema más local y más sazonal, lo que significa que a lo mejor hay que cuestionarse si hay que comer fresas en invierno. Yo creo que no es una necesidad básica que tenemos. Tal vez se puede argumentar diferente cuando hablamos de verduras, pero sí abogamos por un sistema que sea más local y más sazonal, y buscar buscar las opciones que hay en los diferentes territorios. Pero es verdad que como ecologistas nunca, o sea, nuestra idea tampoco es individualizar solamente estas problemáticas que vemos, sino que hay claramente una responsabilidad desde el lado de las políticas públicas que tienen que acompañar y fortalecer esa transición de la que ya hemos hablado en esta rueda de prensa. Y desde nuestra campaña, una demanda clave que tenemos, que se dirige también a nivel europeo, es la aprobación de la Directiva Europea de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se ha prometido en la estrategia de la granja a la mesa, y hasta hoy en día no hemos visto ni un borrador. Y este tipo de leyes, que sería como una ley marco, ¿no? Es clave justamente para promover medidas básicas como el fomento de la producción y el consumo de alimentos ecológicos y agroecológicos. Por ejemplo, a través de medidas como la contratación pública o infraestructuras locales y cadenas de suministro cortas que apoyen y facilitan a los consumidores que consumen más local, más sostenible, y también no olvidamos la parte de saludable, porque también hablamos de un grave impacto a nivel de salud pública cuando hablamos de la agroindustria. Me gustaría añadir algo sobre este tema de la idea de los precios, y es que, por ejemplo, en el caso de Almería, hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de cómo se ha introducido el control biológico como alternativa a los pesticidas, y una cosa que después de años y años vertiendo grandísimas cantidades de pesticidas al medio ambiente, pues se ha visto que la solución más ecológica, en este caso el control biológico, ha resultado mejor, más rentable, más efectiva, y por lo tanto ha incidido, de hecho, de forma positiva en los precios, o por lo menos en la rentabilidad de las fincas. Lo mismo ha pasado más recientemente, hace ya muchos años que se propone la solución de lo que se llama el abonado en verde, y en resumen es que los invernaderos, cuando se quitan todas las plantas al final de la temporada, el residuo, la gestión de residuo orgánico es también un coste y bastante complicada, entre otras cosas porque normalmente está mezclada con, por ejemplo, la rafia, que son las cuerdas de plásticos que se usan para colgar tomates, pimientos y etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución que se lleva mucho tiempo proponiendo? De picar, de separar el plástico del orgánico, picarlo y utilizarlo en la propia finca como solución de abonado, y además es una solución también que fija CO2 en el terreno. Entonces, esta solución, en estos últimos años, en cuanto ha empezado a subir el precio de la gasolina, de repente muchos agricultores han empezado a ponerlo en práctica porque ha resultado más económico. Entonces, es otro ejemplo de una solución verde, más sostenible, ecológica, que se propone desde hace mucho tiempo y que sí que ha resultado ser beneficiosa y generar un menor impacto. Por lo tanto, yo creo que sí que hay muchas soluciones
hay muchas formas de cambiar este modelo, el modelo actual, y no tiene por qué repercutir negativamente en el mercado y menos aún en los propios agricultores. También porque la amenaza más grande para los agricultores en este momento son los grandes fondos de inversiones que están copando grandes superficies. Por ejemplo, aquí en el caso de Almería, todos los invernaderos nuevos que se construyen son superficies enormes. Ya no es la imagen idílica de la familia que monta su propio invernadero en una pequeña superficie, sino que hay unos intereses mucho más grandes y toda la cadena de distribución tiene muchos márgenes y muchos intereses sobre los que se puede jugar para que el precio final para los consumidores sea el precio justo. Y aquí también quería añadir solo una última cosa sobre el tema de la agricultura ecológica, que en Almería, por un lado, se está desarrollando, porque entre otras cosas también se ha demostrado que es uno de los mercados más rentables para los agricultores, pero también y es verdad que Almería, por ejemplo, sale muchas veces el titular de que es la zona de mayor producción ecológica del mundo. Pero ¿qué pasa? Que en verdad todavía lo ecológico representa solo un 12-13% de la producción total. Por lo tanto, aunque sea posiblemente un buen dato con respecto al resto, sigue siendo minoritario. Y también que lo ecológico sí que, digamos, se supone que garantiza un menor uso de pesticidas, pero no garantiza un menor uso de fertilizantes, unas condiciones laborales mejores para los trabajadores, una buena gestión del plástico y de los residuos. Por lo tanto, sí que vemos que es muy, muy importante pues, dar un cambio real a la forma de producir. Y seguramente es la administración la primera que tiene que poner en práctica las leyes vigentes y controlar y hacer que las cosas se puedan hacer bien, ya que muchos agricultores ya las hacen muy bien, pero se puede conseguir algo mucho mejor. Gracias, Humberto. A ver, hay una pregunta más. Se refiere a si tenemos algún dato general sobre el porcentaje que representa la agricultura intensiva en España. Bueno, si me permitís, pues en principio no, porque no es no está considerado un elemento como tal. Por ejemplo, el censo agrario no distinguen entre campos dedicados a agricultura intensiva y, y extensiva. Entonces, ahora mismo no, dentro de las propias áreas, pues dependiendo de las fuentes de datos, pero es uno de los temas que comentamos en el informe y es que aún hay trabajo por hacer. La falta de transparencia incluye eso, según qué aspectos metodológicos a la hora de elaborar los datos que no permiten luego comparar unas zonas con otras o dentro de o comarcas en una misma región, etcétera. Y solo apuntar que hay una cuestión aquí referente al Mar Menor, si tiene vuelta atrás y dónde está el punto de no retorno. Bien, el Mar Menor va siguiendo, es un caso de libro de lo que ocurre en una laguna cuando se eutrofiza. Entonces, no tenemos la fecha concreta, pero desde luego, si no se toman las medidas necesarias, ese punto de no retorno, que es aquel en el que el ecosistema, su capacidad de resiliencia, no es capaz de volver a un estado de autoequilibrio, que nunca será el que tenía en los años 50, pero en fin, que pueda regenerarse o mantenerse, pues ese punto llegará y con él su colapso. Gracias. Pues nada, gracias. Yo no veo más preguntas apuntadas. No sé si se me ha escapado alguna. A ver mis compis que me digan si... No, ¿verdad? Están hechas todas las preguntas que se han marcado en el chat. ¿Hay alguna más? Así que alguien quiera hacer con el micro o en el mismo chat. Bueno, pues yo creo que entonces lo dejamos ya aquí. Hay además periodistas que ya se han ido desconectando. Os agradecemos mucho, ¿no?, vuestra asistencia, vuestro tiempo y vuestro interés en este tema. Como sabéis, tenéis el enlace ahí del informe del resumen ejecutivo traducido a varios idiomas y de la nota de prensa que desde Ecologistas en Acción vamos a sacar a la 1. Vosotras pues ya libertad total para sacar lo que queráis a partir de ahora.
Y nada, si necesitáis declaraciones o alguna aclaración de algo, pues nos podéis llamar a los teléfonos que ya tenéis en la nota de prensa y bueno, que ya nos conocéis y estamos disponibles para todo lo que necesitéis. Nada más por mi parte. Bueno, muchas gracias también a las ponentes y nada más, seguimos en las redes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.